La sentencia T-302 del 2017 destaca el incumplimiento de las medidas cautelares expuestas en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los problemas de desnutrición y la falta de agua potable en niños y niñas de la comunidad wayúu, solicitando acciones de emergencia prioritarias para proteger el derecho a la vida, la salud de los niños y niñas y el derecho a la igualdad. Además, el cumplimiento de distintos tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Otro de los derechos que acoge la sentencia es el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas wayúu en el departamento de La Guajira, bajo políticas públicas, y el desarrollo a la autodeterminación, es decir, el desarrollo de un pueblo indígena a decidir sobre sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente sin injerencias externas. Para el caso del departamento de La Guajira, se continúan otorgando concesiones transnacionales dentro del territorio indígena wayúu, sin realizar el idóneo procedimiento de la consulta previa, que contempla las legislaciones internacionales y nacionales, desconociendo así el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En sentencia T-302 de 2017, el señor Rodríguez Beltrán, actuando como agente oficioso, presentó a las autoridades judiciales la situación de desnutrición de los niños y las niñas del pueblo wayúu, la cual es causa de muertes en el departamento de La Guajira, y solicitó la adopción de acciones urgentes y prioritarias para dar cumplimiento a las medidas cautelares. Para resolver este asunto, la Corte planteó un problema jurídico: si se vulneran los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayúu, debido a que la actuación de las autoridades estatales es insuficiente para resolver la situación generalizada de desnutrición y muertes en La Guajira. La Corte consideró que la solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas wayúu requiere que todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos y dialogar efectivamente con las comunidades. Igualmente consideró que se han desconocido los derechos a la salud, al agua y a la alimentación, la cual se debe garantizar de acuerdo a las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Finalmente resaltó la falta de conocimiento completo de las condiciones de vida de las comunidades wayúu, la falta de coordinación de las acciones del gobierno nacional y la ausencia de planes para garantizar los derechos de los niños y las niñas wayúu. De esta manera se confirmaron los fallos de primera y segunda instancias y se declaró el estado de cosas inconstitucional. La forma en la que se acude al discurso de derechos humanos, en este caso, con la interposición de la tutela, es la solicitud del reconocimiento de derechos universales y no solo constitucionales. Pues como bien se evidencia de todo lo que hemos dicho hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución de medidas cautelares a favor del pueblo wayúu en aras de garantizar la vida y la integridad de los menores pertenecientes a este grupo. Sin embargo, se articuló el litigio cuando en 2016 el accionante evidencia que las autoridades nacionales no habían efectuado o ejecutado las medidas necesarias para garantizar el derecho a los alimentos, a la vida y a la salud de los menores en cuestión. Esto era notable porque no existía calidad de agua potable, no había una cobertura suficiente de acueductos y alcantarillados. La Guajira era una de las poblaciones más pobres hasta entonces a nivel mundial, además de que tenían que pagar 3 veces más por el servicio del agua que ni siquiera tenían. En cuanto a las acciones a realizar, tener en cuenta las propuestas de las autoridades wayúu y la Defensoría del Pueblo, acompañamiento del Ministerio Público, verificación de las actuaciones judiciales, establecer espacios de rendición de cuentas, por lo que los objetivos constitucionales mínimos para alcanzar un estado de cosas acorde al orden constitucional son aumentar la calidad del agua, mejorar los programas y cobertura alimentaria, aumentar las medidas inmediatas en materia de salud. Síntesis de la decisión: las políticas puestas en marcha por el gobierno no cumplen con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, la Corte ordena la creación de un mecanismo especial de seguimiento de las políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional, donde las autoridades atiendan los ejemplos y lineamientos señalados. En cuanto a la decisión, se determina que la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez wayúu configura un estado de cosas inconstitucional que debe ser superado por todas las entidades del Estado, resolviendo confirmar en todas sus partes el fallo de la Corte Suprema de Justicia, declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ordenar que se tomen las medidas necesarias para constituir un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y ordenar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver ahora cuáles fueron los resultados de la sentencia y qué es lo que ha sucedido desde entonces. Las condiciones de los niños, niñas y adolescentes de La Guajira en relación a la desnutrición crónica es un tema preocupante que ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Según cifras del Instituto Nacional de Salud de Colombia, la desnutrición crónica en La Guajira afecta aproximadamente el 30% de los niños menores de 5 años, lo que representa una de las tasas más altas a nivel nacional. Esta situación se agravó aún más por la falta de acceso al agua potable y alimentos nutritivos, así como por la ausencia de políticas públicas efectivas
efectivas para abordar este problema de manera integral. De acuerdo con los reportes establecidos en la plataforma del Civigil administrada por el Instituto Nacional de Salud, se pudo constatar que para el año 2023 se registraron 55 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición crónica, siendo la región más alta a nivel nacional, que cerró en 246. Frente a este panorama se considera que los esfuerzos jurisprudenciales realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional para el reconocimiento de los derechos fundamentales de esta población de especial protección han sido insuficientes, causando inseguridad jurídica.